Buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis matutino del canal Hábil Inversor. Hoy día martes es una mañana tranquila en cuanto a noticias, no tenemos prácticamente noticias relevantes, ¿sí? Solamente tenemos alguna noticia sobre Pfizer y la vacuna, la cual se podría lanzar en Europa este mes, ¿sí? Dijeron las compañías el martes tanto Pfizer como BioNTech, que son las dos compañías que están trabajando conjuntamente por esta vacuna, la cual em, van a solicitar la aprobación de emergencia en la Unión Europea, ¿sí? La solicitud a la Agencia de la Unión Europea llega días después de que las empresas solicitaran el uso de emergencia de su vacuna en Estados Unidos. Dijeron que su candidato podría lanzarse en la Unión Europea este mismo mes. Se espera que para fines de diciembre se pudiera estar lanzando la inyección. Así que muy atentos a cómo se puede desenvolver esta noticia y si obtiene o no la aprobación Pfizer. Es un momento importante no solamente para la empresa, sino también abre las puertas a que el mundo empiece a poder vacunarse en contra de esta enfermedad, ¿sí? Y por otro lado, la otra noticia por ahí a resaltar que surge esta mañana es que Amazon anunció que la temporada de compras navideñas de este año ha sido la más importante de la historia, ¿sí? Básicamente lo que habla la nota es que debido a la pandemia muchos más consumidores están haciendo las compras desde sus casas, así que ha aumentado notablemente el volumen de compras navideñas y rompió sus récords históricos y es la primera vez que obtiene tanto volumen de compra. Esto es en cuanto a noticias, no hay muchas más noticias relevantes, por lo menos por el momento. Es temprano, faltan 2 horas y media más o menos para que abra el mercado, así que vamos a pasar a ver qué hicieron los índices el día de ayer, ¿sí? Bien, en cuanto al Nasdaq vemos que interesante cómo mantuvo esta zona de soporte que hablamos ayer en 12.224. Si recuerden que les había dicho que para poder romper este máximo histórico teníamos que mantener en lo posible esta zona o podríamos venir a testear las medias móviles. Bueno, hicimos ambas cosas el día de ayer. Caímos, testeamos las medias móviles y de acá retrocedimos y cerramos por encima incluso del cierre del día viernes, 0,08% al alza, ¿sí? Con respecto al día viernes. Estamos un poquito por encima del cierre, tenemos casi una vela martillo, no es una vela martillo, más bien es una vela doji tipo libélula, pero vemos que estamos por encima de los 12.224 puntos y hoy los futuros vienen seteados al alza, ¿sí? Hoy tenemos futuros seteados al alza, ya les digo cómo vienen, el Nasdaq viene 0,88% al alza en 12.385 puntos, ¿sí? Y el S&P 500 1,01 al alza y el Dow Jones 1,06 al alza por el momento, ¿sí? Faltan 2 horas para que abra el mercado. Pero podemos ver ya cómo se notó en el día de ayer esta fuerza alcista dentro del índice y hoy estaríamos seteados para abrir también al alza, ¿sí? No cerca de máximos históricos, o sea, sí estamos cerca, pero no vamos a abrir por encima de máximos históricos, pero sí vamos a quedar muy cerca como para poder romperlo. Vamos a ponerle una línea horizontal al máximo 12.439 aproximadamente, ¿sí? Van a ser la zona a romper en esta semana si es que el índice sigue subiendo. Así que muy atentos a lo que nos puede mostrar el Nasdaq esta semana. Vamos a poner un MACD y un RSI. En el MACD vemos como tenemos fuerza alcista en el histograma con barras de histogramas cada vez más altas, mientras que las medias se siguen dispersando, lo cual también nos marca fuerza alcista, ¿sí? Por el momento el RSI está un poco lateral por encima de los 60 puntos, está en una buena zona, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer el Nasdaq en estos días, ¿sí? Mucho ojo porque podríamos estar rompiendo máximos históricos en estos días. En cuanto al Dow Jones, vamos a ver que estamos un poquito más lejos, ¿sí? Con respecto al Nasdaq, debemos estar 1,5 o 2% con respecto al máximo. Y de acá podemos ver que nos queda más o menos 1,66 para llegar al máximo. Las medias móviles que venían amenazando con ponerse, las rápidas sobre todo, con ponerse en tendencia bajista o marcando un momento bajista,
podríamos hoy verlas corregir si es que el índice abre, como vimos, 1% al alza. Hay que seguir muy de cerca lo que hace el Dow Jones. 29.912 o 29.979 serían zonas de resistencia. Así que mucho ojo a estas zonas, a ver si las puede romper el día de hoy para empezar a plantearse nuevos máximos más altos. Mientras que 29.568 sería zona de soporte, ¿sí? Podemos ver que en el Dow Jones tenemos una pequeña directriz al alza, ¿sí? Donde estamos haciendo mínimos cada vez más altos, los máximos son apenas cada vez más altos, pero también son un poco más altos, pero sí los mínimos se notan que vienen siendo más altos, así que atentos también porque podríamos ir a buscar máximos históricos esta semana con el Dow Jones nuevamente. En cuanto al MACD, vemos que está por dar venta, ¿sí? Tenemos barra de histogramas decreciente casi en zona neutra y las medias están a punto de cruzarse y el RSI también está marcando presencia de agotamiento, ¿sí? En el impulso al alza, yendo ya en caída hacia los 60 puntos, incluso pasándolo a penitas. Así que muy atentos porque hoy podría venir una corrección y los indicadores podrían cambiar o podríamos abrir un poco al alza y después de ahí retroceder, lo cual indicaría presencia bajista. Así que atentos a lo que nos puede marcar el índice el día de hoy, ¿sí? Recuerden esta zona, los 29.912, 29.979, zona de resistencia. Vamos a pasar al S&P 500. Bien, S&P 500, tuvimos en el día de ayer un retroceso con esta mecha que tuvimos hasta la media de 13, ¿sí? Apenas superamos la media de 8, tocamos la media de 13 y tuvimos un retroceso dejando esta vela martillo prácticamente, ¿sí? Donde tenemos como resistencia los 3.628 puntos, ¿sí? 3.628 es resistencia, según vimos en los futuros va a romperse esta resistencia con la apertura y vamos a ir a testear el máximo histórico en 3.647 puntos, así que muy atentos a los 3.647, puede ser zona de testeo o de rompimiento el día de hoy, mientras que 3.628 va a ser zona de soporte. En caso de perderla, vamos a venir a testear nuevamente las medias móviles. En cuanto a indicadores, vemos que el MACD también venía recortando la dispersión en sus medias y el histograma venía decreciente casi en zona neutra. Vamos a ver qué nos puede mostrar hoy este indicador. Mientras que el RSI viene marcando un piso en esta zona, vamos a ver hoy si lo vuelve a respetar y acá vuelve a marcar fuerza alcista. Así que atentos a los indicadores, atentos a la apertura de los índices. Vamos a pasar a nuestro índice local. Y como habíamos hablado en el matutino de ayer, estamos en una zona complicada para el índice local. Fíjense que no llegamos a romper el máximo histórico que se había planteado en esta mecha. Incluso estamos casi armando una figura o un patrón de reversión, si es un patrón de doble pinza, el cual nos podría indicar que hoy podríamos tener una vela roja, ¿sí? Mucha atención, perdón, a lo que puede hacer el índice el día de hoy. Ayer ya habíamos planteado 56.108 aproximadamente como zona de resistencia bastante fuerte para el índice. Fíjense que hace 1, 2, 3, 4, 5 días que tenemos velas con mechas superiores, ¿sí? Ahí ya mostrando fuerza bajista o intención de venta, ¿sí? Durante estas ruedas. Y tenemos acá, como les digo, una vela roja que podría prácticamente significar un patrón de pinzas dobles, donde tenemos dos velas prácticamente iguales, pero una es verde y otra es roja, lo cual nos puede dar una pauta de que hoy podríamos tener una vela roja bajista, ¿sí? Así que a seguir de cerca el índice hay que ver cómo afecta en caso de que Estados Unidos explore nuevos máximos el día de hoy, ver cómo afecta a nuestro índice local y nuestros ADR, ¿sí? Pero por el momento es un día para tener mucho ojo en el índice local. En cuanto a indicadores, vemos que el MACD venía marcando barras de histogramas cada vez más grandes,
pero en el día de ayer presentamos una barra de agotamiento, mientras que las medias están manteniendo dentro de todo su dispersión y el RSI amenazó con salir a sobrecompra, pero retrocedió un poco hacia la zona de los 65 puntos. Un día para tener mucho ojo a lo que hace el mercado local. Vamos a pasar a los activos extranjeros. Bien, Apple se despertó, Apple aparentemente, sí, luego de que ayer hablara y dijese que hasta que no rompiese esta directriz bajista no me interesaría el papel, en el día de ayer tuvo mucha intención de romperla, de hecho llegó a tocar los 121 dólares, ¿sí? Llegó a tocar 121 dólares, pero lamentablemente tuvo mucho retroceso durante el cierre y cerró en 119,5, ¿sí? Justo por debajo de la directriz bajista. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el pre-market está por el momento, si faltan 2 horas y media, pero el pre-market está en 121,16, lo cual haría que abra bastante por encima de esta directriz bajista, dándole también margen para que la testee y de acá vaya a buscar este máximo en 125,50, ¿sí? Este máximo no es máximo histórico, ¿sí? El máximo histórico está planteado en 138,48, pero hay que tener mucho ojo a ver cómo interactúa Apple el día de hoy en caso de abrir en 121, ¿sí? Como marca el pre-market, ver cómo interactúa con la directriz bajista, ¿sí? Ver si la viene a testear y valida para no volver más a esta zona, o caso contrario empieza a lateralizar, ¿sí? Tal vez en esta zona, viendo si puede romper esta resistencia que tenemos acá, ¿sí? En la zona de los 120,83 tenemos una zona de soporte y resistencia bastante interesante, que es más o menos donde también tocamos ayer con la mecha y retrocedimos. Así que esta zona también podría volverse una zona importante. Si abrimos en 121,25, tal vez podamos usar esta zona de soporte en 120,83 para ir a buscar 125,50. Caso contrario, vamos a tener que ver si el precio empieza a lateralizar entre esta resistencia y la directriz, ¿sí? Pero bueno, son buenas noticias para Apple. Tuvo bastante fuerza alcista el día de ayer. Ahora vamos a ver los indicadores que nos marcan, ¿sí? Vemos que el MACD nos está por dar compra, la barra de histograma ya está por pasar a zona positiva y las medias están por cruzarse. Y vamos a poner un CCI para ver qué nos puede decir con respecto a la fuerza de esta posible nueva tendencia, un posible nuevo impulso al alza. Y vemos que superamos, ¿sí?, la zona neutra con mayor velocidad o fuerza que con lo que veníamos moviéndonos antes, ¿sí? Tenemos acá un movimiento interesante que nos está indicando que hay fuerza alcista por el momento. Vamos a ver si el día de hoy, ¿sí?, con un buen movimiento al alza, sobre todo con un gap de apertura, podemos salir a la zona del más 100 para empezar a marcar un momentum al alza. Vamos a ver qué nos pueden decir los indicadores de volumen. Vemos que el Concord, como habíamos visto ayer, nos podría dar compra en el día de ayer y lo hizo, ¿sí? La media móvil entró a la montaña, las manos pequeñas tomando posiciones, las manos grandes ya están dentro hace rato, así que tuvimos señal de compra en el día de ayer con el Concord, mientras que el balance de volumen finalmente cambia un poco esta tendencia, ¿sí? Estos mínimos más bajos que veníamos teniendo los superamos y pasamos a buscar un máximo más alto. Vamos a ver a dónde generamos el nuevo mínimo, pero es muy probable que si el precio sube, generemos un nuevo mínimo más alto, indicándonos volumen comprador. Así que muy atentos a Apple, cómo se desarrolla hoy. Fíjense, sigue subiendo el pre-market 121,50, lo cual es algo bastante bueno, es algo que le viene bien al papel. Como hablamos ayer, capaz que diciembre le empieza a sentar mejor a Apple y consigue mayores ventas o mayor interés, aunque sea, y empieza a subir y a salir de esta zona que viene estancada hace bastante tiempo. La zona objetivo va a ser 125,50. Vamos a pasar a ver a Disney, que es un papel que hace rato que no vemos. Vemos que para este impulso que habíamos marcado, sí que tenemos acá, ¿sí?, para este impulso tenemos esta proyección en 146,72, ¿sí?, objetivo que fue alcanzado y superado, y el próximo objetivo es 154,75, de donde se esperaría que tengamos acá este
testeo, este throwback a este objetivo y de acá vayamos a buscar 154,75. Así que tenemos como soporte 146,72 y 154,75 como resistencia, ¿sí? Vamos igualmente a buscar alguna zona de soporte o resistencia estática por esta zona de acá y podemos ver que esta zona que tenemos acá es una zona bastante clave, por lo menos en el último tiempo, ¿sí? Del año pasado. Vemos como el precio osciló bastante en la zona de los 148,41, ¿sí? Así que acá vamos a tener una zona de resistencia, sí que es más o menos donde están quedando estas mechas. Por lo pronto, lo que esperaría es que el papel pueda romper 148,41 y habilitar ir a buscar este segundo objetivo en 154,75. Viene bastante bien el papel, hizo un poco de lateralización en esta zona, dándole tiempo, fíjense, qué bien que interactúa con la media de 8. 1, 2, 3, 4, 5 toques prácticamente con la media de 8 y cuando la tocamos salimos al alza. Vamos a ver si repetimos este patrón para ir a buscar esta zona objetivo, ¿sí? Así que a seguir de cerca cómo interactuamos con la media de 8, ver si rompemos 148,41 y vamos a buscar este objetivo en 154. Por el momento el soporte va a estar dado en 146 o en 138,88, que es zona de media de 8. Con respecto a los indicadores, bueno, el Concord nos está marcando un posible recorte en manos pequeñas, las manos grandes se están vendiendo, ¿sí? Y la media móvil está saliendo de la montaña, lo cual es señal de venta. Así que mucho ojo porque el Concord nos está marcando venta. Por otro lado, tenemos una divergencia, ¿sí? En el balance de volumen, ¿sí? Tenemos máximos cada vez más altos, más bajos, mientras que los máximos en el precio son cada vez más altos. Así que mucho cuidado porque el balance de volumen nos está dando señal de ventas por adelantado, ¿sí? Se está adelantando los movimientos del precio, vemos que tenemos mínimos también más o menos más bajos, o tenemos un piso en realidad por el momento, pero sí los máximos son cada vez más bajos. Vamos a abrirlo acá y acá se puede ver claramente cómo los máximos vienen siendo cada vez más bajos, lo cual es una señal de alerta. Ya hablamos de estas divergencias en los dos videos que hicimos en el canal de los indicadores del CCI y del balance del volumen, así que si no saben lo que es una divergencia, vayan a ver el video en la lista de reproducción del curso de análisis técnico, pero tenemos una divergencia, lo cual nos indica una venta, ¿sí? Lo cual nos está adelantando un posible movimiento a la baja. Así que aquellos que estén en Disney les recomiendo que ajusten sus stop loss o que la sigan muy de cerca, ¿sí? Así que muy atentos a lo que puede llegar a ser Disney en esta semana, ¿sí? Por último, vamos a ver que el CCI ya nos muestra agotamiento de este impulso, ¿sí?, alcista que tuvimos y ahora estamos nuevamente dentro de la zona gris lateralizando. Así que por el momento sigo manteniendo que es un papel para tener mucho ojo, mucho cuidado, ¿sí? Estas dos zonas van a ser clave, el soporte en 148,41, a ver, déjenme ver. 148,41 es resistencia, así es esta que planteamos acá, mientras que tenemos en 146,68 zona de soporte, ¿sí? Al igual que la media móvil de 8, 138,88. Yo pondría un stop loss por esta zona en caso de que el precio se caiga, pero no me gusta lo que veo en los indicadores de volumen, ¿sí? Mucho ojo con eso. Vamos a seguir con Netflix, ¿sí? Papel que sigue estancado en esta zona que hablamos hace ya unas 3-4 semanas que venimos diciendo que 481,48 es zona de soporte y fíjense la cantidad de veces que actuó de soporte esta zona, pero no podemos romper el 78% de Fibonacci, ¿sí?, de este movimiento al alza, en donde 489,97 es una zona bastante dura a romper, ¿sí? La ponderada de 30 está auspiciando también de resistencia, ¿sí? La tenemos acá. Y vemos que en el día de ayer, como en el día viernes, el papel rompió la zona de resistencia, pero fíjense cómo vinimos a testear en el día de ayer, si tuvimos toda esta caída hasta acá,
testeamos la zona de 481,48 nuevamente y de acá los compradores llevaron la vela hasta acá arriba y la dejaron nuevamente por encima de la zona del 78% de Fibonacci. Hay que seguir muy de cerca este papel, ¿sí? Me gustaría ver que aunque sea supere estos últimos dos máximos del día, ¿sí? A ver si de acá juntamos fuerza para ir a buscar el 61.8, ¿sí? En 507,85. Por el momento es zona, ¿sí? De conflicto para el papel. Las medias móviles rápidas están por debajo, pero me gustaría ver, como les dije, que supere estos dos máximos mínimamente, estos dos máximos del viernes y de ayer, para ver si tenemos fuerza alcista. La fuerza se ve que está porque tenemos muchas mechas, ¿sí? Desde esta zona, pero aparentemente los vendedores están muy fuertes en toda esta zona. Así que podríamos decir que tenemos toda una zona vendedora en esta parte de acá y tenemos toda una zona compradora en esta parte de acá, lo cual genera un conflicto, ¿sí? Para el papel. Es una zona de congestión para el papel. Es muy probable también que el papel esté acumulando. Ahora vamos a ver los indicadores que nos dicen, pero yo creo que próximamente Netflix puede empezar a salir de esta zona y empezar a buscar, como les dije, niveles más altos de Fibonacci. El CCI que nos marca, bueno, estaba por salir o venía saliendo de la zona neutra con fuerza y tuvimos un recorte en el día de ayer. Así que mucho ojo a ver si el CCI recorta hasta zona neutra nuevamente, ¿sí? Vamos a ver el Concord y vamos a ver el balance de volumen que nos marcan. En el Concord podemos ver que las manos grandes están aumentando posición, ¿sí? Las manos pequeñas también están aumentando posición, pero más despacio que las manos grandes. Y la montaña ya le dio entrada a la media móvil, por lo tanto, el Concord está dentro de todo bastante bien. Mientras que vemos que el balance de volumen está marcando mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Así que también es algo a tener en cuenta y a seguir bien de cerca, ¿sí? Mucho ojo a Netflix esta semana porque puede, si supera estos dos máximos de acá, puede empezar a marcarnos un nuevo impulso al alza, ¿sí? Así que a seguirlo tranquilos, sin apurarse, sin tomar decisiones apuradas, pero sin duda que la zona de 481,48 es una zona interesante para el papel, ¿sí? Vamos a pasar a ver eBay. Deme un minuto que voy a tomar un poco de agua. Y vamos a ver eBay. Muy bien. eBay, luego de haber caído, ¿sí? Testeamos varias veces ciertos soportes claves, despegamos hace un par de semanas, una semana y media más o menos, salimos con fuerza, testeamos, ¿sí? El 61.8 de este impulso que teníamos alcista, ¿sí? Este impulso mayor, ¿sí? Lo testeamos acá junto con esta zona de resistencia 51,98, tuvimos una vela de reversión y en el día de ayer tuvimos una caída un poco interesante, ¿sí? Fíjense que el precio cayó, ¿sí? Hasta los 49,30, o sea, perdimos los $50, que es número redondo, ¿sí? Perdimos esta zona de soporte en 49,80, casi que tocamos la media de 13 o la media de 20 y de acá tuvimos un retroceso fuerte hasta 50,43, ¿sí? Mucho ojo porque tiene un premarket en 50,43 al mismo precio del cierre. No significa que el peligro, por decirlo de cierta manera, o que la fuerza bajista se acabó, por más que tengamos esta mecha interesante. Hay que estar bien atentos a lo que puede mostrarnos eBay el día de hoy. ¿Sí? eBay puede corregir tranquilamente hasta 49,79, que es zona de resistencia o de soporte clave para el papel. Así que 49,79 puede ser una zona de soporte interesante para el papel y además lo que creo que puede llegar a pasar, ya que tenemos la ponderada de 30K, es que el papel empiece a lateralizar un poco en esta zona mientras que las medias móviles van ganando fuerza, ¿sí? Pero por el momento creo que es un papel para holdear o para esperar, no es un papel para comprar en este momento, en esta zona por lo menos. ¿Sí? Ya si baja un poco más y volvemos a ver rechazos, ¿sí? Con mechas de esta zona, como vimos en Netflix, podríamos considerar esta zona como zona de compradores. Pero por el momento yo esperaría un poco más a ver qué es lo que puede llegar a hacer eBay en estos días, ¿sí? Por ahora estamos con un poco de indecisión,
ponderada de 30 por encima, zona de resistencia fuerte en 51,98, o podríamos decir directamente en $52, ¿sí? Que es un número redondo, así que mucho cuidado con esta zona porque puede ser una zona difícil a superar. Vamos a ver los indicadores que nos dicen y vamos a ver que teníamos mínimos cada vez más bajos en el balance de volumen, marcamos un máximo más alto con respecto al anterior, un mínimo más alto, un máximo más alto a todos los anteriores que se iban dando prácticamente. No llegó a superar este pico de acá, pero sí superó todos estos que tenemos acá, pero tenemos máximo más alto que ahora sí no conseguimos, ¿sí?, crear un máximo más alto con este nuevo máximo, una pequeña divergencia bastante chiquita en cuanto a tiempo, pero sí fijémonos que este máximo es igual a este, no se superó, mientras que en cuanto a precios sí tuvimos un máximo más alto con respecto al anterior. Y de acá iniciamos de nuevo un mínimo posiblemente, o en realidad más bajo que el anterior, posiblemente vaya a buscar este mínimo, eso quería decir. Así que muy atentos a lo que puede mostrarnos eBay en estos días, ¿sí? Fijémonos que las manos pequeñas se están empezando a recortar, las manos grandes se mantienen dentro del papel, pero todavía noto indecisión un poco en el Concord y en el balance de volumen me está mostrando una posible salida, ¿sí?, o una posible señal bajista que se está por venir. Así que mucho cuidado con eBay, es un papel para tenerle el ojo puesto encima o ajustar los stop loss, ¿sí? El CCI creo que lo habíamos visto ya, no lo habíamos visto. Vamos a ver que tenemos un rompimiento a la zona del 100, la cual nos marcó este impulso o este momentum al alza, y ahora recortamos y estamos ingresando nuevamente a la zona gris, posiblemente vayamos en búsqueda de la zona neutra, lo cual puede ser también un problema, ya que el papel podría pasar a zona negativa y volver a testear tal vez mínimos previos. Así que muy atentos a eBay, no me está gustando mucho cómo está seteada para esta semana, ¿sí? Vamos a ver Intel, que hace rato que no la vemos ni que la piden, así que no sé si es que han vendido Intel o qué es lo que están haciendo, pero viene interesante Intel, ¿sí? Desde este momento que se juntó con todas las medias móviles, las superó, tuvo un buen momento de impulso, ¿sí? ¿Cuánto subió? En las últimas 4 ruedas subió un 6,61%, pero se encontró con esta resistencia que hemos marcado en 48,45, la cual testeó con una pequeña mechita y de ahí aparentemente vamos a tener un pequeño rechazo, ya que el pre-market está en 48,21, ¿sí?, un poco por debajo del cierre del día de ayer. Vamos a considerar la zona de 47,31 zona de soporte para Intel. La media ponderada de 30 viene cayendo, ¿sí? Viene en bajada, lo cual nos puede llegar a resultar una resistencia fuerte a romper, pero por el momento el papel viene sólido, viene fuerte, subiendo con buenas velas. De hecho, la vela de ayer fue una muy buena vela, ¿sí? Fíjense, a comparación de las velas que venían con indecisión o incluso con fuerza bajista incluida, ayer pudimos presentar una vela verde bastante sólida. Vamos a ver si el día de hoy podemos abrir en esta zona y venir a testear o romper definitivamente 48,45 para enfrentarnos directamente a la ponderada de 30. Si la fuerza alcista se acabó con este movimiento, ¿sí?, con esta vela, ¿sí?, y esto fue todo lo que quedaba de fuerza alcista y empezamos a recortar, podríamos venir a 47,31, lo cual no me parece muy descabellado, ya que las medias móviles tienen que juntarse nuevamente con el precio. Así que puede que el papel empiece a lateralizar un poco por esta zona hasta que las medias se junten nuevamente y de ahí sacar fuerzas para romper los 48,45, ¿sí?, en un movimiento más sólido al alza e incluso enfrentarse a la ponderada de 30. Por el momento no está mal el papel, viene con una seguidilla de 5 velas verdes, ¿sí? La última fue interesante, pero como les digo, habría que ver que esto no haya sido el último esfuerzo por los alcistas o los compradores, ¿sí?, para romper esta resistencia y que de acá descomprima un poco. Si vemos que el CCI viene marcando un momentum al alza, de hecho está mirando hacia arriba, lo cual todavía es indicador de fuerza alcista. Así que muy atentos al CCI porque nos está marcando momentum alcista, ¿sí? Vamos a ver el Concord y vamos a ver el balance de volumen. El Concord tenemos manos grandes compradas, la media por la mitad de la montaña y manos pequeñas tomando posiciones fuertes. Así que el Concord está bien seteado para seguir acompañando movimiento al alza, al igual que el CCI. Así que ya tenemos dos indicadores que acompañan el alza. Mientras que los máximos del balance de volumen vienen siendo más grandes,
los mínimos empiezan a ser más grandes también, no más altos. Este mínimo de acá es más alto que el anterior, apenas, pero es más alto, y ahora seguramente se va a marcar un nuevo mínimo más alto cuando haya un pequeño retroceso en caso de que sea pequeño. Así que por ahora el balance de volumen nos dice que esperemos, pero viene bien seteado. Así que a tenerle un ojo puesto a Intel, a ver si lateraliza un poco o si rompe al alza, ¿sí? Muy atentos, pero aparentemente parece estar bien acomodado Intel para esta semana. Vamos a ver Coca-Cola, así que hace rato no vemos Coca-Cola, ¿sí? Fíjense que Coca-Cola cayó y testeó este soporte en 51,67, soporte que habíamos marcado hace ya un tiempo importante. Tenemos resistencias en 53,47, pero me gustaría mover esta línea de acá a esta zona de acá, que fue una zona de soporte fuerte y seguramente ahora se va a convertir en una zona de resistencia. Tenemos un premarket interesante en 52,08, ¿sí? Estaríamos abriendo casi por encima del máximo del día, casi, ¿sí? Nos faltaría superar la mechita, pero es un buen indicio ya que salimos de esta zona del piso de este soporte que marcamos en 51,67. Así que las zonas para controlar en este papel están entre 51,67 como soporte y 52,56 como resistencia. ¿Qué es lo malo que veo en el papel? Bueno, en primera instancia son las medias móviles, ¿sí? Las dos medias móviles rápidas están perdidas y mirando hacia abajo, y la móvil de 20, la simple de 20, estuvo actuando de resistencia el día de ayer. Aparentemente hoy puede actuar de soporte si es que el precio abre acá y de acá sube, ¿sí? Caso contrario, si abre acá y de acá baja, va a actuar también de resistencia, ¿sí? La ponderada de 30 y la media de 200 están lejos, y la media de 200 viene además con un movimiento bajista, ¿sí? Fijémonos que la media de 200 está bajista, está mirando hacia abajo, así que mucho ojo con Coca-Cola, porque en caso de perder esta zona podríamos empezar a habilitar los 51,22 o los 50,31. Así que mucho, mucho ojo a Coca-Cola, porque me parece que no está en un buen momento, no es momento de comprar, no me parece para nada un momento de comprar Coca-Cola, pero sí es un momento para tener en cuenta, a ver si de acá suma fuerza, se vuelve a subir a 52,56 y de ahí tomar fuerza para ir a buscar estos máximos anteriores, ¿sí? No máximos históricos, pero sí máximos anteriores. Vamos a ver los indicadores que nos dicen y fíjense, así como les decía que desde el otro que no me gustaba, el Concord nos dio venta, ¿sí? El día de ayer o el día viernes, manos grandes fuera, manos pequeñas recortando, media móvil saliendo de la montaña, balance de volumen que armó una resistencia en esta zona, y fijémonos cómo rompimos los mínimos, ¿sí? Así que muy atentos, porque el balance de volumen también nos está marcando venta, ¿sí? Tenemos venta en el Concord, venta en el balance de volumen, y vamos a ver el CCI y vemos que el CCI está en zona negativa, así que también nos estaría alertando de una posible venta. Todavía no está confirmada, pero está adentrándose en zona negativa o en zona bajista, así que mucho ojo a Coca-Cola. No me gusta tampoco cómo está acomodada para esta semana, así que a seguirla bien de cerca, a ver qué es lo que hace. Ya les dejé las zonas para controlar. Último papel del día va a ser Galicia. Ayer hablamos de Galicia, dijimos que esta zona, perdón, ayer no, ayer hablamos de YPF, la semana pasada hablamos de Galicia, o en el on demand hablamos de Galicia en realidad, ¿sí? Y dijimos que esta zona, justo la mecha que dejó, era una zona de resistencia, ¿sí? Fijémonos que el papel cerca de estas zonas interactúa y cambia a veces el sentido que venía trayendo, lo cual la vuelve en una zona de resistencia interesante, 136,23, y fijémonos la vela bajista que tuvo el día de ayer, ¿sí? Recortamos 3,89%, lo cual es un movimiento a considerar, y encontramos soporte en la otra línea que marcamos también en el on demand en 129,44, ¿sí? Así que esta zona va a ser zona de soporte el día de hoy. Sería interesante que no pierda 129,44, porque si la pierde podríamos caer a la media de 13 en 126,97, o ir directamente a testear la zona de los 122, que es el 50% de Fibonacci de este impulso mayor que habíamos tenido o que habíamos marcado. Así que mucho ojo con Galicia, que no pierda la zona de 100,
se me desfasó todo, deme un minuto, ahí está, ¿sí? De 129,44, ¿sí? Zona de soporte 129,44, zona a controlar, controlenla hoy, sí, que no pierda esta zona, y zona de resistencia en caso de que tenga una vela verde hoy, ¿sí? 136,23. Recuerden lo que vimos del índice Merval al principio, un posible patrón de reversión, así que mucho ojo con eso, ¿sí? Ya si caemos de acá, controlen la media de 13 en 126 o la media de 20 en 122. Mucho ojo a Galicia, ¿sí? Mucho, mucho ojo. El CCI nos marca fin del impulso al alza, mientras que vamos a ver qué nos dice el MACD y el RSI, que son los indicadores que usamos en papeles argentinos, ¿sí? El MACD marca un poco de lateralización estas últimas ruedas, pero la última barra de histograma es decreciente, mientras que el RSI también está recortando sobre los 60 puntos. Así que muy atentos a Galicia, ¿sí? No me gusta mucho esa vela que tuvo el día de ayer. Vamos a ver el ADR, y el ADR está peor todavía, ¿sí? ¿Por qué está peor? Porque tiene como resistencia la media de 200, ¿sí? Acá se ve claramente esta mecha que llegó hasta la media de 200, había superado la ponderada de 30, pero ayer caímos de vuelta desde la media de 200 en un intento por tratar de testearla, y también perdimos la ponderada de 30, perdimos el soporte en 8,78 y estamos soportados por el momento por la media de 8 en 8,53. Si perdemos esta zona de acá, iríamos a testear 8,09. Así que muy atentos a la ADR de Galicia, muy atentos a lo que hace Galicia. Tuvo una vela envolvente la ADR, ¿sí? Lo cual es un patrón de reversión, sobre todo al final de un impulso alcista. Así que mucho ojo porque podría estar acomodándose para un posible retroceso, ¿sí? Vemos indecisión en el histograma, indecisión en las medias móviles y recorte en el RSI. Bien, esto fue todo el análisis matutino del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Espero en los comentarios que me digan qué papel les interesaría que veamos mañana. Y los espero en el video de mañana. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.